de Lama Atisa nos dice: la vida humana dura poco, los objetos de conocimiento son muchos. Sé como el cisne que separa la leche del agua. Entonces pensemos, intentemos que cale este pensamiento, darnos cuenta de realmente de lo efímero y de lo valioso de esta vida humana. La gran oportunidad que tenemos y la determinación de saber realmente tomar el sentido de esta vida, aprovechar esta preciosa oportunidad, como dice la Matisa, saber entresacar lo que verdaderamente es valioso, lo que verdaderamente vale la pena. A ver. A los que os estáis incorporando, José Luis, Beatriz, Elíes y unos cuantos que no veo a todos, ¿vale? A ver. Sorry. Espérame. Un momento. Vale, esperar un momentito que Paloma, que es la... Ok, ¿ya está todo, Paloma? Sí, ok. Vale, perfecto. Ay, un momento que ahora no veo yo. Estas cosas, ya está, ya estamos aquí. Bueno, pues si os parece, empezamos con una pequeña reflexión y una pequeña oración para los momentos presentes. Todos somos conscientes realmente de la situación tan dura por la que tanta y tanta gente enfermedad, sino pues, a nivel económico por sus trabajos, perdiendo a seres queridos. Entonces son momentos realmente para que nos ayuden a despertar. Quizás necesitamos esta dosis de realidad tan fuerte con la primera noble verdad, la verdad noble del sentimiento, para despertar y a poder aprovechar y poder continuar con el los seres. Seamos conscientes como nos... Paloma, disculpa. Tenemos problemas con el audio. A ver, para todos. Verónica dice que no sé. Perdona, ¿me oyes, Paloma? Yo sí te oigo. Tenemos problema con tu audio, tienes mala conexión. Ah, horror. ¿Y qué voy a hacer? Nada, pues que lo sepas. Ay, qué pena. ¿Y por qué será eso? No sé, hoy no hay mucha conexión, será porque hay mucha gente conectada. Vale, ¿Me vamos oís? a... Sí. ¿Me vais oyendo? A levantar la mano si me oís. Ah, sí, vamos a ver. Ahora se te oye, con que te oiga yo es suficiente. Vale, bueno. ¿Vale? Pues con que me oiga Paloma es suficiente. Porque Según ellos no que... te pueden contestar. Las tengo calladas. Bueno, vale. Pues Vale. entonces, eso, que seamos... nuestros maestros siempre nos están hablando de cómo toda felicidad, todo bienestar, todo lo que recibimos gracias a los demás. En estos momentos, más que nunca, podemos realmente ver con mayor evidencia esta interdependencia. Si no es gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, al sacrificio de tantos y tantos y tantos, estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, estamos realmente en una situación privilegiada, ya que recibimos tanto de los demás, pues aunque estemos recluidos en nuestras casas, realmente podemos hacer mucho por los demás y es sobre todo trabajando con nuestra mente, abriendo nuestro corazón y cuanto antes logremos realmente limpiar nuestra mente de los diferentes oscurecimientos y desarrollar las cualidades,
seremos más capaces de ofrecer apoyo, ayuda, guía para todos los seres. Entonces, si os parece, podemos empezar. No voy a coger las oraciones clásicas que solemos hacer, la mayoría de vosotros ya lo sabéis, lo importante es generar una buena motivación, pero sí vamos a hacer unos mantras del Buda de la compasión, y intentando dejar salir desde nuestro corazón esa energía amorosa y compasiva hacia todos y cada uno de los seres, tanto los de este mundo, que están en estos momentos, están en una situación mucho más dramática, sino a los seres de todos los reinos. ¿Os parece? Entonces vamos a hacer juntos el mantra de Chenrezig, lo recitaré, y bueno, cada uno que lo recite, como estáis silenciados, no pasa nada, que cada uno lo vaya recitando por su cuenta también. A ver, esperar un momentito, aquí que acabe de silenciar yo a alguien, aquí, ya está, vale. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Ok, gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, pues vamos a continuar estamos, ya sabéis, muchos de vosotros estuvisteis en la clase anterior de este módulo, presentación del camino. En la clase anterior fue una pequeña introducción a algunos de los temas que se va a tratar más en profundidad durante este módulo. Recordar que estamos hablando del camino a la iluminación y se va como a estructurar en base a las enseñanzas del Buda, especialmente tal y como Lama Atisa en el texto de Una luz en el camino las presentó, de forma que podemos gradualmente ir trabajando diversos aspectos de nuestra mente para cada vez ir ensanchando ensanchando nuestro objetivo, ir trabajando diferentes aspectos, desarrollando diferentes cualidades hasta lograr el máximo despertar o la iluminación. Y es algo que cuando hablamos de la iluminación, cuando hablamos de la bodhicitta, de la compasión, de los bodhisattvas y demás, muchos de nosotros ya lo tenemos todo esto incorporado en nuestro lenguaje, en nuestra terminología, pero todavía parece como algo como distante, como que bueno, que por un lado están los que sí son extraordinarios y que pueden desarrollar la bondad, la compasión, el amor, el compromiso, y luego estamos pobrecitos de nosotros que no llegamos a ningún sitio. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que tenemos ese potencial, de que
igual que hemos llegado a la situación presente en la que estamos con todas nuestras carencias, con todas nuestras aptitudes, pues depende de lo que vayamos alimentando, eso es lo que vamos a ir consiguiendo. Su Santidad el Dalai Lama a menudo, y todos nuestros maestros nos mencionan la importancia de comprender lo que es este proceso hasta ir despejando totalmente todos nuestros oscurecimientos y desarrollando nuestro potencial, comprender las cualidades del camino y el proceso, porque cuando comprendemos que es posible realmente liberarnos y que es posible alcanzar ese estado de felicidad última que estos grandes maestros han logrado, pues entonces pondremos más fuerza y más determinación en practicar el camino, cuando comprendes que es posible lograrlo. Y eso es de lo que se trata. El objetivo de todo lo que estudiamos, de todas las enseñanzas que escuchamos, es simplemente para realmente que sean herramientas para transformar nuestra mente y que podamos de esta forma, son métodos comprobados, son métodos que funcionan, que otros grandes seres lo han puesto en práctica y han obtenido los mismos resultados. Entonces, de la misma forma, si nosotros gradualmente vamos aplicando las enseñanzas, trabajando con nuestra mente en los diferentes aspectos, obtendremos resultados similares. Entonces, en la clase anterior hice una presentación de lo que de las diferentes versiones de cómo se presenta el camino a la iluminación, lo que son todas las enseñanzas del Buda que nos llevan hacia ese estado último de budeidad. Hablaba de las 4 verdades nobles, del noble octuple sendero, luego dentro de lo que es las enseñanzas del Lan Rin o el camino gradual, enfatizaba cómo estas enseñanzas a lo que nos lleva es a generar lo que llamamos los 3 aspectos principales de la mente que se determina a liberarse, o la mente de renuncia, la mente de la bodhicitta y la sabiduría que comprende la naturaleza de cómo existen los fenómenos. ¿Ok? Entonces, otro de los temas y bueno, también hablé un poco sobre los 3 adiestramientos superiores, el adiestramiento superior de la ética, el de la concentración y el de la sabiduría, y como medio para lograr lo que llamamos el nirvana. Creo que hice una presentación de cuáles son los impedimentos o los oscurecimientos que tenemos que eliminar para lograr el nirvana o la liberación, que son básicamente los oscurecimientos de los engaños, y los oscurecimientos a la omnisciencia, que son los que tenemos que trabajar para, conjuntamente, habiendo erradicado la raíz del sufrimiento, la ignorancia, los engaños, el poder lograr la iluminación. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte de este módulo, también uno de los temas en los que comprende es conocer un poco la biografía de Buda. La mayoría de vosotros, por las caras que veo, pues ya sois personas que tenéis experiencia y que conocéis sobre lo que es el budismo. El otro día tú, Raquel, me dijiste que vistes por fin la película El pequeño Buda. Quien no la haya visto todavía, os la aconsejo, porque efectivamente pues sale algunos aspectos de lo que es la biografía de Buda. Y en la biografía de Buda realmente es como la biografía de todos estos seres santos, son todo un ejemplo, una enseñanza, un aprendizaje de cómo nosotros tenemos también que practicar. El príncipe Siddhartha nace en una familia acomodada, hijo de un rey, en un reino de allí de la India. Cuando nació, su familia, su padre, pues lo llevó al astrólogo o al sabio de la aldea para ver de qué forma, qué era lo más conveniente, cómo educar a ese príncipe. Y ese astrólogo, ese sabio, profetizó que ese niño sería o un gran rey
o un gran asceta o un ser espiritual muy realizado. Entonces, claro, el padre lo que quería garantizarse era la continuidad de su reino, entonces protegió al niño en un ambiente de gran bonanza, de gran bienestar, como evitando cualquier posible detonante de ese anhelo espiritual, ¿no? Entonces, desde el principio, aunque destacó realmente en su educación, tanto a nivel intelectual, a nivel físico, también por sus cualidades de amor, de empatía, de compasión, pero estuvo como protegido como en una burbuja en lo que todo lo que le rodeaba era agradable, placentero, es decir, como que no había ningún condicionante que le pudiera estimular para ese desarrollo, esa búsqueda o ese anhelo espiritual. Aún así, en su momento, el príncipe decide salir de ese entorno palaciego y en esa primera salida pues tiene 3 encuentros que son los detonantes que activan esa búsqueda espiritual del príncipe Siddhartha. Se encuentra con un cadáver, iban a enterrar a alguien, se encuentra con una persona enferma y se encuentra con un anciano. Imaginaros si tú has crecido sin haber tenido contacto ni con estos aspectos de la enfermedad extrema, la vejez o la muerte. Entonces, claro que eso conmocionó completamente al príncipe Siddhartha, pero además también tuvo otro encuentro y fue la visión de una asceta, de un sadhu, que buscaba, pues, practicaba el ascetismo y que caminaba buscando libremente pues cómo adiestrar su mente y cómo trabajar en su interior. Entonces, bueno, el caso es que estos encuentros con la vejez, la enfermedad, la muerte y con el asceta le llevaron a decidirse a abandonar lo que tenía hasta entonces y emprender una búsqueda espiritual, una respuesta al sufrimiento. Era consciente, es decir, tomó conciencia de lo que luego posteriormente nos comunicó en esa primera exposición de las enseñanzas. Tomó conciencia de la naturaleza insatisfactoria de la existencia, la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, y buscó cómo salir de ahí, cuál es el origen y cómo salir de ese sufrimiento para poder compartir eso con los demás. Entonces, se escapó del palacio, emprendió ese camino espiritual, practicó un ascetismo muy intenso durante varios años. Es muy bonita en la historia, en la biografía de Buda, cómo pues después de tantos años de ascetismo, con sus compañeros también ascetas, pues en un momento determinado en el que ya físicamente apenas tenía fuerza, pues una niña le ofrece arroz hervido en leche y cómo eso le da cerca de Bodh Gaya. De hecho, allí en Bodh Gaya es donde el Buda alcanzó, donde se sentó debajo del árbol Bodhi, donde alcanzó el estado de iluminación, y todavía en la actualidad tú puedes ir a ese lugar donde se supone que fue que esa niña le ofreció ese arroz que le reconstituyó y que le dio las fuerzas suficientes como para poder continuar físicamente y mentalmente en esa interiorización de buscar la raíz del sufrimiento y cómo erradicarlo. Entonces se dirigió a Bodh Gaya, se sentó debajo de lo que llamamos del árbol Bodhi, que en la actualidad todavía el árbol que hay es vestigios, desciende del árbol original. Es un lugar sagrado por excelencia que os recomiendo a todos ir. Es francamente espectacular ese sitio por la fuerza de la energía espiritual que hay. Entonces, bueno, allí debajo del árbol Bodhi se decidió a no levantarse hasta que realmente lograra ese despertar, esa respuesta al sufrimiento.
Y ahí, pues bueno, pues tiene sus diferentes luchas con los engaños, hasta que finalmente, que vienen representados, pues eso, con esas tentaciones que los diferentes maras y espíritus le enviaban para apartarle de ese camino, hasta que finalmente venció todos esos engaños y erradicó completamente tanto la ignorancia que se aferra a la existencia como las huellas dejadas por esta ignorancia y la actitud egocéntrica. Entonces alcanzó lo que llamamos el estado de Buda. Recordar el otro día que os decía que Buda, o en tibetano Sangye, San hace alusión a haber purificado completamente la mente, y Gye hace alusión a haber desarrollado plenamente todas las cualidades. Entonces, tras ese logro de la iluminación, pues permaneció varias semanas en silencio, hasta que finalmente creo que fue Brahma el que solicitó que por favor compartiera lo que había descubierto con los seres, para dar pues esas herramientas para salir del sufrimiento. Y finalmente el ya Buda se dirigió hacia Sarnath, está cerca de Benarés, y allí estaban sus compañeros también ascetas, y allí fue donde impartió las primeras enseñanzas, que es lo que conocemos como las 4 verdades nobles, ¿ok? Y a partir de entonces el Buda estuvo dando enseñanzas durante cerca de 45 años, es decir, fue un tiempo muy extenso en el que pudo impartir todas sus diferentes experiencias, el camino que él había encontrado, lo pudo compartir con innumerables seres de diferentes aptitudes y características. Tradicionalmente, también cuando se habla de la vida de Buda, y eso los que estáis inscritos en el programa de Descubre el Budismo, os aconsejo que veáis uno de los vídeos de la FPMT que habla sobre las 12 acciones de un Buda, y las 12 acciones que llevó a cabo pues, el que luego fue Buda Sakyamuni. Entonces, estas 12 acciones que normalmente en los templos budistas, por ejemplo, pues las vas a ver representadas como murales, o bien en las puertas de los templos o en el interior. Entonces, pues está por un lado el descender de la tierra pura de Tushita, por otro lado entrar en el vientre materno, sería otra de las 12 acciones del Buda, nacer, aprender de las artes y las ciencias, disfrutar de los placeres con la gente que le rodeaba, abandonarlos, renunciar a esa vida mundana, practicar el ascetismo, luego sentarse en la postura barra debajo del árbol Bodhi, vencer los maras, los diferentes engaños y dificultades, lograr la iluminación. Tras el logro de la iluminación, poner en marcha la rueda del Dharma, es decir, transmitir las enseñanzas, y finalmente dejar ese cuerpo físico, lograr el paranirvana. Entonces, estos son los 12 acciones que en principio todo aquel que vaya, normalmente se dice que estamos en esta época, estamos en la época de los 1000 Budas, creo que dicen, y que aparecerán 1000 Budas que ponen en marcha la rueda del Dharma. Buda Sakyamuni es el quinto, entonces todo Buda que aparecerá y que pondrá en marcha la rueda del Dharma, estas 12 acciones serán similares, ¿ok? Entonces, y bueno, entonces parte también de lo que incluye, de lo que se considera en este módulo, es cómo a partir de esta experiencia del Buda, cómo empieza a propagarse la enseñanza del Buda en el mundo a través de los tiempos. Esto normalmente, ya creo que el otro día os lo comenté, no suele ser un tema que lo ves en los libros, pues a lo mejor de historia con los lamas,
no te suelen hablar mucho de lo que es la historia del budismo. Van al grano, te van diciendo lo que son las herramientas, el camino que tienes que practicar. Pero bueno, ya que es uno de los temas que también se incluyen, pues voy a hacer una pequeña presentación, aunque realmente a mí también se me escapa, pero los que queráis profundizar en esto, tenéis, por un lado, en el libro de Thupten Chodron, Venerable Thupten Chodron, Corazón abierto, mente lúcida, tenéis una pequeña presentación de la extensión de la propagación del budismo, y luego yo tengo algunos documentos más, si alguien está interesado, que me los haga llegar y os enviaría más bibliografía, ¿vale? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es el Buda nace allí en Lumbini. Lumbini en la actualidad está en Nepal, muy fronterizo con la India, ¿vale? Y entonces durante mucho tiempo el budismo prevaleció en la India, ¿vale? Y cuando el Buda abandona su cuerpo, se reúnen se da lo que se llama el primer concilio, es decir, 500 arahats. Recordad que el otro día os decía que arahat, otra palabra que solemos decir para arahat es destructor de enemigos. ¿Qué enemigos? El enemigo de la actitud egocéntrica. Perdón, arahat es el enemigo de la ignorancia principalmente, ¿ok? Entonces ha completado ese camino, ha logrado ya el nirvana. Entonces 500 de estos arahats se reunieron para ver las enseñanzas de Buda, lo que recordaban. Entonces, fueron 3 los que principalmente, excelentes por su memoria, empezaron a reproducir lo que habían escuchado. Como veis, los sutras empiezan: así oí una vez, el Bhagavan se encontraba en tal sitio, rodeado de una gran asamblea de monjes y bodhisattvas, etc. Es decir, todos te empiezan diciendo así oí una vez, porque así empezaron las enseñanzas, se estuvieron transmitiendo oralmente, verbalmente, durante muchos siglos, hasta que ya finalmente, creo que fue en el siglo, me parece que en el siglo I, por ahí lo tengo apuntado, o en el siglo II, no lo sé, a ver, sí, aunque también a veces hay un poco de contradicción entre unas fuentes y otras, pero transcurrieron varios siglos hasta que las enseñanzas de Buda se inscribieron. Estamos hablando de que el Buda apareció como unos 560 años antes de Cristo, ¿vale? Entonces, se fueron transmitiendo oralmente, verbalmente, hasta que finalmente, creo que fue en el siglo II antes de Cristo, ya en Sri Lanka, se pasan por escrito y configuran lo que llamamos el canon Pali, es decir, recoge todas esta palabra, estas enseñanzas de Buda, ¿vale? Y en las enseñanzas de Buda vamos a encontrar, por un lado, todas estas enseñanzas que se fueron transmitiendo, que se recogen en este canon Pali, y que forman como el eje de la tradición Theravada. Y están también las enseñanzas Mahayana, que no se transmitieron tan abiertamente, sino que fueron más privadas, y de hecho hay controversia, hay quienes no acaban de reconocer que sean enseñanzas que vengan del Buda. Entonces estos sutras Mahayana no eran se transmitieron tan abiertamente, y ya fue Nagarjuna quien finalmente lo restableció, y empezaron estas enseñanzas Mahayanas a ser más públicas ya en el siglo I antes de Cristo. Como veis, han pasado unos cuantos siglos hasta que empezó esto a ser más conocido públicamente, ¿vale? Y posteriormente es ya en el siglo VI cuando empieza también a ser conocido más abiertamente lo que es el Vajrayana o el Tantrayana. En la actualidad, en el budismo, podemos distinguir estos 2 principales vehículos, Hinayana o Theravada, y las enseñanzas Mahayana, el vehículo Mahayana, que el objetivo
no son antagónicos, es decir, el objetivo de las enseñanzas Mahayana es el logro de la iluminación, pero para poder lograr la iluminación tienes necesariamente que lograr la erradicación de la ignorancia. Entonces, el objetivo de las enseñanzas Hinayana es lograr la propia liberación, alcanzar el nirvana, y para ello tienes que eliminar los oscurecimientos de los engaños. Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas Mahayana, engloba tanto a todo lo que son las sutras, las perfecciones, como el Tantrayana o las enseñanzas del vehículo secreto, ¿vale? A veces en los textos te dicen sutra y Tantra, o Mahayana y Tantra. Entonces, no, Mahayana engloba también al Tantra, para que lo tengamos eso claro, ¿vale? Entonces, bueno, las enseñanzas fueron, estuvieron prevaleciendo en la India desde la época del Buda, principalmente hasta el siglo XII, que fue cuando, pues revueltas y hordas, prevalencia de los musulmanes, pues se erradicó lo que era el budismo allí en la India, pero durante todo ese tiempo las enseñanzas se fueron transmitiendo desde India hacia pues, las zonas geográficamente más cercanas como Pakistán, Afganistán, donde todavía se encuentran vestigios de cómo estaba realmente instaurado en aquella época el budismo allí. Y de ahí también fueron transmitiéndose en el siglo III a.C., llegan a Sri Lanka, y por la ruta de las sedas se van extendiendo y llegaron hasta China, ¿vale? Que allí se establece sobre todo en el siglo IV a.C. Y de ahí pues siguen transmitiéndose hacia Japón, Corea, Vietnam y demás. Principalmente cuando llegan a Tíbet. A Tíbet, en principio, llegaron desde Nepal y China, pero realmente en el siglo VII, pero realmente no acabó de cuajar, de instaurarse hasta ya el siglo IX, y ya más con la influencia de los eruditos y de los practicantes que venían desde la India. Dos figuras importantísimas en ese instaurar el budismo en Tíbet era Padmasambhava y Sankarakshita. Y ya de Tíbet sigue extendiéndose hacia Mongolia, norte de China, Unión Soviética y demás. En su momento, en la India también, algo que no he comentado, una figura que tuvo una gran importancia para el establecimiento del budismo fue el rey Asoka. Fue un reinado muy, muy poderoso que abarcaba geográficamente muchas partes del mundo, e incluso en la época de Asoka también llegó budismo incluso hasta Occidente, hasta Grecia, aunque obviamente no cuajó, ¿vale? Y ya es en el siglo XIX cuando realmente al mundo occidental empieza a ser conocido lo que era el budismo, ¿ok? En la actualidad, pues tenemos que diferentes tradiciones budistas en diferentes regiones del mundo. No hay, aunque tienen hablamos de diferentes tradiciones budistas, pero en realidad lo que es la doctrina en sí de cómo lograr el nirvana no hay discrepancia. A lo largo de toda esta historia del budismo, por supuesto, aparecieron diferentes controversias, diferentes subdivisiones de los que defendían unas posturas y otras posturas, y así se fueron como formando diferentes escuelas de tradición budista. Y en la actualidad veremos que, por ejemplo, la tradición Theravada está más arraigada en Tailandia, Birmania, Camboya y Camboya. También en Vietnam se dan tanto la tradición Theravada como la Zen y la que llamamos de la tierra pura. En Japón está también la tradición de la tierra pura, la tradición Zen, luego lo que se llama Nichiren y Shingon. También hay unas... el Shingon creo que tiene que ver con algo del Vajrayana, y luego en Tíbet principalmente está la tradición Mahayana en sus dos vertientes, las paramitas o perfecciones y el Vajrayana, ¿ok?
hay una, no me voy a extender ahora porque, bueno, los que queráis profundizar, ya os digo, en este texto, y si no yo os paso más documentación, podéis hacerlo. También tendréis acceso a los que estáis inscritos, pues a las anotaciones que presento en las diferentes diapositivas, ¿vale? Respecto a los principios o cómo se diferencian estas, qué es lo que resaltan estas diferentes tradiciones budistas, la Zen, la tierra pura, etcétera. Pero ahora no voy a entrar en ello, vamos a ir ya más directamente a los temas propios de la presentación del camino, ¿vale? Entonces, en principio, las enseñanzas de Buda, y esto es algo que vais a encontrar sobre todo los que estáis siguiendo el programa en la primera conferencia del Lama Yese, que se llama Haciendo girar la rueda del Dharma, ahí nos habla de cómo las enseñanzas de Buda empezaron con ese primer giro de la rueda del Dharma, es decir, cuando el Buda empezó a transmitir las enseñanzas en, en Sarnath, ¿vale? Y en este primer giro de la rueda del Dharma, lo que habló principalmente fue las enseñanzas de las 4 verdades nobles. En estas enseñanzas de las 4 verdades nobles, casi todos ya sabéis cuáles son esas verdades nobles, la naturaleza insatisfactoria de la existencia, que hay un origen para ese sufrimiento, que puede cesarse y que hay un camino. Entonces, aquí en estas enseñanzas nos están hablando de cuál es el origen de esas enseñanzas y cómo acabarlo, y son enseñanzas principalmente dirigidas para discípulos de las escuelas filosóficas dentro de lo que es la tradición budista, la que llamamos la escuela de Vaibhasika y Sautántrica, o la de la gran exposición y la de los sutras. Posteriormente, el Buda, ya os digo que estuvo 45 años dando enseñanzas, entonces, como veis, fue muy, muy amplio y muy generoso. Entonces, posteriormente, cuando ya pues, había discípulos más capacitados, más preparados, pues habló de cómo todo carece de existencia inherente, cómo las cosas no existen a nivel último. Entonces, el segundo giro de la rueda del Dharma nos habla de la ausencia de identidad, el que las cosas no tienen ni el yo ni los fenómenos existen de forma intrínseca. Y estas enseñanzas las arrancó este giro de la rueda del Dharma en Rashgir, en el Pico del Buitre. Muchos de vosotros estáis familiarizados con el Sutra del Corazón y también es otro sitio que desde luego si se puede ir a la India no hay que decir, es un sitio de peregrinación por excelencia, el Pico del Buitre, y ahí pues es justamente en este Sutra del Corazón cuando te empieza a poner en marcha lo que son el Prajnaparamita o las enseñanzas sobre la naturaleza última de cómo existen el yo y los fenómenos. Y estas fueron enseñanzas principalmente dirigidas a los discípulos de mayamikas, tanto en su vertiente prasangika como esvatántrica, ¿vale? Entonces, claro, aparentemente entre estas dos exposiciones podía haber una aparente contradicción porque por un lado en las enseñanzas del primer giro de la rueda del Dharma nos están hablando de que de que sí que hay un origen, de que las cosas existen, de que las cosas tienen una existencia, y sin embargo en el segundo giro de la rueda del Dharma ahí ya nos está hablando de que no hay un yo que exista inherentemente, etcétera. Entonces, para clarificar estos dos puntos, principalmente el tercer giro de la rueda del Dharma, que lo dio en Vaisali, clarifica estos aspectos y son enseñanzas dirigidas principalmente para discípulos que sostienen los principios filosóficos de la escuela solamente Occhitamatra, ¿vale? Entonces, algo a tener en cuenta es que el Buda
Es decir, yo enseñanzas entre los seguidores de Buda tenían desde grandes eruditos, grandes filósofos, gente analfabeta, gente con poder, tenía hasta mujeres como seguidoras, fue un revolucionario realmente. Entre sus seguidores no había lo de las diferencias de la casta o de la mujer. Imaginaros que es algo que todavía en la actualidad está predominante en la India, pues el Buda llegó a admitir a todos ellos como sus seguidores. Entonces daba las enseñanzas de acuerdo al nivel que cada uno necesitaba, ¿vale? Y para progresivamente poder ir guiándole hacia los significados más profundos y más sutiles para poder comprender cómo existe el yo y cómo existen los fenómenos a nivel último, ¿ok? Entonces, también podemos ver que las enseñanzas de Buda las podemos distinguir entre lo que llamamos las enseñanzas definitivas. Lo estáis viendo, ¿verdad? En pantalla os he compartido una diapositiva, ¿verdad? Entonces, podéis ver que están las enseñanzas definitivas, que son las que nos hablan sobre la naturaleza de la realidad, y las enseñanzas interpretativas que nos hablan de la realidad convencional. Cierto que aquí, aunque yo mantengo esto, y es sobre todo desde la perspectiva de la escuela madhyamika, no todas las escuelas de pensamiento filosófico budistas van a coincidir en que las definitivas te hablan de la naturaleza de la realidad y las interpretativas de la realidad convencional. Hay sus discrepancias, pero el sistema filosófico más profundo reconocido, el Prasangika, te habla de que eso, cuando habla de enseñanzas definitivas, son las que nos hablan de la naturaleza de la realidad, es decir, que las cosas, que es definitivo que el yo no existe inherentemente, que los fenómenos no existen inherentemente, ¿vale? Y las enseñanzas interpretativas nos están hablando de la función, de la convencionalidad, de cómo existen las cosas a nivel convencional, ¿vale? Entonces, bueno, de toda esta parte que hasta ahora he hablado, las cosas que quiero que se os queden claras es, por un lado, saber lo que pongo aquí, qué oscurecimientos tenemos que eliminar para lograr el nirvana. Ahora, porque no os estoy dando pie a que podáis hablar, si estuviéramos en clase os lo preguntaría, pero quiero que esto os quede claro y os lo pasaré a los que estáis, bueno, lo tenéis ya los que estáis inscritos, pero para que lo tengáis bien claro, saber luego cuáles son para el logro de la iluminación, qué dos acumulaciones tenemos que reunir. El otro ya las mencioné por encima, el método y la sabiduría, la etimología de Sangye, cuáles son las 4 verdades nobles, es decir, todo esto que os lo voy a poner en el chat, ahora que caigo, vamos a ver, creo que se puede poner un chat, a ver, ¿dónde está aquí el chat? Creo que sí, no lo veo, casi no lo voy a hacer por si acaso. Bueno, pues no lo sé. ¿Dónde está mi chat? Porque si no, os lo pondría ahí para que lo tuvierais, os lo pudierais apuntar y repasar, ¿vale? Pero bueno, estos aspectos que nos queden claros, ¿vale? Cuáles son los 3 adiestramientos superiores, etcétera, ¿ok? Entonces, a ver, algo más que quiero hoy continuar, esperar un momentito que comparta también la otra presentación, si la veo. A ver, esperar. Es que aquí no me queda, no es fácil. Un momentito. A ver. Aquí, ya está. Vale. Ok, venga. Ok, dejo de compartir la anterior. Vale, ahora ya lo veo. Mira, sí que os puedo poner esto en el chat. A ver. Vale, os he puesto ahí en el chat esos puntos que quiero que tengáis claro, que quiero que recordéis y que estudiéis, ¿vale? Entonces, luego, por otro lado, queda un poquitito, pero vamos a ver. Entonces, en las lecturas requeridas, el siguiente tema que nos aparece, que tengo una equivocación, por supuesto, los que tenéis estos documentos, tengo que reformarlos porque hoy me he dado cuenta de que había un error, ¿vale? Pero en el siguiente
conferencia que la da Geshe Sopa, que ya no está entre nosotros, nos habla del método, la sabiduría y los 3 caminos. Entonces ahí básicamente expone sobre el sufrimiento y cuáles son las causas del sufrimiento, qué es especialmente la ignorancia, qué es la ignorancia, y luego se extiende en lo que es el antídoto, la sabiduría, y cómo conjuntamente con el desarrollo de las perfecciones o del método logramos la iluminación y logramos los cuerpos de Buda. Y la importancia que tiene en para desarrollar lograr ese estado o esos cuerpos de Buda, la importancia que tiene el amor, la compasión y la necesidad de desarrollar la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad, ¿vale? Esperar un momentito que os comparta esto, un momentito, aquí están tantos documentos, ok, one moment, aquí, oh, ahora no lo veo. Bueno, pues no os lo comparto porque no lo veo, cómo se puede hacer. Entonces, básicamente, en Geshe Sopa empieza su texto, nos empieza hablando sobre una actitud en el budismo que es, por ejemplo, ya veis que cuando el Buda logró la iluminación, no empezó inmediatamente a convencer a todos diciendo, oh, mirad lo que he encontrado, esto es maravilloso y demás. Y eso es una actitud que hasta en la actualidad todavía se tiene en el budismo. El budismo no es una tradición que se imponga ni proselitista. De hecho, se tienen que solicitar las enseñanzas. Al Buda, hasta que no se le solicitaron las enseñanzas, no las impartió, porque no sirve de nada el pretender convencer a otros cuando la otra persona no está capacitada, no está verdaderamente interesada. La experiencia de la iluminación es algo, o la experiencia espiritual es algo para lo que uno tiene que estar realmente dispuesto, y si uno no está abierto, por mucho que tú intentes transmitirlo, no va a entrar en el corazón de la persona. Por eso es preferible pues eso, transmitir con el ejemplo, y cuando la persona realmente esté preparada, esté interesada y así lo desee, entonces sí se transmiten esas enseñanzas. Y esto es algo que también el Buda, e incluso hasta sus propios seguidores, también él alentaba de que no se siguieran sus enseñanzas meramente con fe ciega, sin analizar, porque eso no tiene fuerza. Cuando estamos hablando de métodos para transformar tu mente, tienes que comprenderla, tienes que analizarlo, tienes que cuestionarlo para realmente integrarlo en tu corazón y que tenga esa capacidad de transformar por los diversos aspectos que necesitamos transformar, ¿ok? Entonces, en esta conferencia Geshe Sopa arranca hablando de cómo el Buda señala como fuente de sufrimiento a la ignorancia, nuestra forma de concebir erróneamente nuestra existencia y la existencia de todo lo que nos rodea. A nivel, todos hemos oído hablar también del karma. Ahora es algo que, bueno, que hasta quien no sabe de budismo utiliza la palabra karma, ¿vale? Entonces, las cosas, cualquier experiencia que tengamos, por ejemplo, en estos momentos tan dramáticos, ¿no?, con lo del coronavirus, el que llegue o no a nosotros, desde luego las condiciones las tenemos todos, las tenemos ahí fáciles, porque ya veis, esto se transmite facilísimamente. Entonces las condiciones están para que cojamos esa enfermedad o lo que quiera que sea, pero si no has creado las causas para ser contagiado o para ser afectado por algo, esa enfermedad no va a llegar a ti. Igual que si no hemos creado las causas para la felicidad no va a llegar a nosotros. Entonces, cualquier experiencia que tengamos, buena o mala, necesitamos de haber plantado previamente esas semillas. Y esas semillas las plantamos con nuestra mente. Una mente virtuosa planta semillas que van a madurar en felicidad. Una mente perturbada por los engaños, por la agitación, por el egoísmo, está plantando semillas para una experiencia insatisfactoria, para una experiencia dolorosa. Y a nivel último, si estamos hablando del sufrimiento, ¿de dónde vienen esas perturbaciones que agitan nuestra mente? ¿De dónde viene la envidia,
los celos, la ira, etcétera. Pues de una distorsión respecto a cómo existimos nosotros y a cómo existe todo lo que nos rodea. Y esa sería la raíz del sufrimiento, la ignorancia que se aferra a algo creyendo que existe una forma cuando en realidad nunca ha existido como tal. De este tema se hablará a lo largo de todo este programa de Descubre el Budismo, y hay un módulo específico en el que se va a tratar el módulo sobre la vacuidad, ¿vale? Pero básicamente es ese concebirnos a nosotros con unas características como existiendo independiente, como existiendo de forma sustancial, como existiendo inherentemente, cuando en realidad no hay nada a lo que poder aferrarnos, no hay nada a lo que poder agarrar. Entonces, es en base a creer en esa supuesta existencia, en base a esa concepción errónea, que nace pues, el rechazo frente a todo aquello con lo que nos identificamos, nace el apego frente a todo aquello que parece que refuerza nuestro sentido de ego, y a partir de ahí creamos la acción, y una vez hay acción, viene la reacción y el sufrimiento. Entonces, esto es lo que viene a resaltar en esta primera lectura Geshe Sopa, que la raíz del sufrimiento es la ignorancia respecto a la naturaleza de la identidad. En concreto, él nos dice, ¿qué es la ignorancia? Dice, es la comprensión errónea respecto a la identidad y respecto a la naturaleza de los fenómenos. ¿Y cuál es ese antídoto? Pues el conocimiento. Normalmente vais a escuchar un término que se dice suñata o vacuidad. Suñata o vacuidad es lo mismo. ¿Y a qué se está refiriendo? No a que las cosas no existan, ¿eh? Por supuesto, las cosas existen dependientemente. Hablamos de todo existe dependiendo de causas y condiciones, dependiendo de sus partes, dependiendo de la nominación, pero per se las cosas o el yo no existe. Entonces, ¿de qué es tan vacío? ¿Cuál es la naturaleza última de todo lo que existe? La naturaleza última es vacío de existencia inherente. Y entonces, tener ese conocimiento, y no solamente a un nivel conceptual, necesitamos tener la experiencia directa que comprende, que realiza la ausencia de identidad. Eso es lo que es como cuando comprendes, cuando realizas que eso que has estado aferrando, no hay nada a lo que aferrar, ¿ok? Entonces, ese sería el antídoto para arrasar con todos los engaños y todas las acciones que se derivan de esos engaños como consecuencia de esa ignorancia. Si extinguimos la ignorancia, es como extinguir los frutos a los que esa ignorancia nos expone, ¿ok? Entonces, de esto es de lo que Geshe Sopa nos está hablando, y básicamente también enfatiza la importancia de que esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad tiene que apoyarse, recordar que estamos hablando de la acumulación de sabiduría, ¿no? Estas dos acumulaciones, eso es lo que nos va a llevar a esa sabiduría de la ausencia de identidad, nos va a llevar al logro del nirvana y a lograr erradicar los oscurecimientos de los engaños, que junto, apoyándonos con el método o las 6 perfecciones, desde la base de la mente de la bodhicitta, la práctica de la perfección de la generosidad, ética, etcétera, es el otro ala que nos va a permitir lograr la iluminación, ¿ok? Y bueno, básicamente esto es lo que nos habla, empieza hablando Geshe Sopa en este artículo, en esta conferencia del método y la sabiduría. Cuando habla del método dice que se refiere principalmente al cultivo de las 6 perfecciones. Acordaros la perfección de la generosidad, la de la ética, la de la paciencia, la del entusiasmo o esfuerzo gozoso, la de la meditación y la de la meditación o concentración en realidad, y la de la sabiduría, ¿vale? Y todos especialmente las 5 primeras, son la base para que la perfección de la sabiduría
para poder lograr la perfección de la sabiduría. En este artículo también Geshe Sopa nos está hablando de la introducción que os hice al principio, de los obstáculos a la liberación y los obstáculos a la omnisciencia, ¿vale? Y especifica a qué se refiere cuando hablamos de arahat o destructor de enemigo, es haber eliminado los oscurecimientos a la liberación y es el que ya se ha liberado de la existencia cíclica, del samsara, pero todavía tiene las huellas sutiles de esos oscurecimientos, es decir, que todavía no percibe, no tiene una percepción ni un desarrollo tan pleno como el estado de una mente búdica, ¿ok? Entonces, y es, ya es para acabar, es lo que traen, igual que, por ejemplo, nosotros somos la maduración de karmas creados en el pasado a través de un perfecto renacimiento humano, se logra a través de haber practicado la ética, haber cultivado oraciones puras para encontrar esta vida humana, pero aún así somos frutos, todavía no hemos erradicado nuestra ignorancia que se aferra a la existencia, ¿no? Entonces, de la misma forma que tu vida presente es el resultado, viene de todas esas semillas, pues bueno, los cuerpos de Buda, el cuerpo y la mente iluminada de Buda, cómo se llega a ese estado, pues toda esa acumulación de del método, de esa energía virtuosa, de las 6 perfecciones, es lo que va a traer como fruto lo que llamamos el cuerpo de forma de Buda, es decir, la forma tanto a nivel, y distinguimos tanto a nivel burdo, más obvio, como a nivel más sutil, en lo que sería el Nirmanakaya, que es el cuerpo de emanación, y el Sambhogakaya, que es el cuerpo de disfrute, y que solo es percibido creo que es por Arya Bodhisattvas, no por seres que no hayan llegado a ese estado, ¿vale? Y el cuerpo, lo que llamamos el cuerpo de verdad o la mente búdica, ese es el Dharmakaya, ese viene como resultado de esa acumulación de sabiduría. Es lo que cuando desarrollamos esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad, estamos creando las causas, las semillas para el cuerpo de verdad o el Dharmakaya. Y cuando estamos acumulando esa energía virtuosa a través de las perfecciones, estamos creando las causas para que madure la manifestación física de esa mente búdica, ya sea a través del Nirmanakaya, que es el cuerpo de emanación, o a través del Sambhogakaya, que es ese cuerpo más sutil, que solo es perceptible para seres más realizados, ¿vale? Y bueno, pues con esto lo dejamos hasta aquí. No sé si habéis hecho alguna pregunta por ahí, no me parece que vea nada en el chat y además he hablado demasiado. Gracias a todos por vuestra escucha, me alegra de veros vuestras caritas y nada, cuidaros, pedir por todos, de verdad, ahora creo que se están dejando hablar, no estoy segura, pedir por los demás y aquí estamos, aprovechemos esta época que es importante. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o que lo calle. Gracias, Paloma. Gracias. Abrazo. A todos y gracias. Gracias, Paloma. ¡Ay, hay un conejito! Hay un conejo. Ah, no, es un perro. Chihuahua. Es de Beatriz. ¿De quién es? Es un perrito. Mira, hemos tenido un perro de estudiante. Me estoy viendo. Vale, chicos, cuidaros todos. Si alguien tiene algo que decirme, pues me lo va a